Estamos estudiando esta serie de doulos, servidores. Estamos aprendiendo cómo servir a Dios. Estamos aprendiendo las características que debemos de tener cuando presentamos nuestro servicio a Dios. He estado pensando que de esta serie que les estoy compartiendo vamos a sacar quizás algún manual que después todos los encargados, coordinadores, van a estar replicando con sus áreas de servicio para poder tener un carácter honorable, un carácter digno de servirle a Dios. Por eso es que vamos a continuar y vamos a estudiar esta serie de doulos. Acompáñenme a Mateo capítulo 20. Ahí es donde vamos a estar estudiando este acontecimiento tan importante, tan nosotros, si así le pudiera decir, tan nosotros, o sea, el comportamiento que vamos a ver en esta situación, van a ver que pareciera que somos nosotros actualmente haciendo lo mismo que hicieron los discípulos. El Señor Jesús está camino a Jerusalén. Ya sus días están contados, por así decirlo. Él ya está a punto de ser crucificado. Recuerden que todo mundo sabe que cuando Él llegue a Jerusalén, su cabeza, por así decirlo, tiene precio. Sus discípulos lo saben, ya que Él se los ha estado repitiendo. Les ha estado diciendo que va a morir. Por lo menos hasta ahora contamos 3 veces. Y les dice el propósito de por qué va a la cruz. Esta es la razón por la que yo me dirijo a la cruz. Pero los discípulos, a pesar de que les dice, voy a morir, me van a matar, no se escandalicen, los van a perseguir, pero tengan fe, no tengan miedo, donde yo estoy ustedes estarán. ¿Alguien recuerda todas esas palabras o no las recuerda? Les he estado diciendo constantemente esas palabras, pero ¿qué es lo que ellos están esperando? ¿Qué es en lo que ellos están pensando? En el reino. Diga conmigo, en el reino. Ahora, ¿el reino es malo? Por supuesto que no, pues sí, es lo que vino a establecer. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les dijo, el reino de los cielos ya está aquí. ¿El reino es malo? Por supuesto que no, porque es donde vivimos, es quienes somos, porque el reino es Jesús, no está mal. Pero ¿qué es lo que pasa con los discípulos? Que ellos están entendiendo el reino como, les digo, actualmente muchos entienden que es el reino. Yo les he hablado muchas veces aquí de la mentalidad de reino, ¿verdad? ¿Es mala la mentalidad de reino? Por supuesto que no, pero la verdadera mentalidad de reino, porque casi siempre que yo oigo que alguien me dice hay que tener mentalidad del reino, es una persona que tiene mentalidad terrenal, mentalidad carnal, una persona que solo está pensando en cuentas, en dinero, en riqueza, en tener, y eso no es el reino de Dios. Y los discípulos no se escaparon de este pensamiento. Todavía no entendían muy bien de qué se trataba el reino y qué era seguir a Jesús. Se olvidaron ellos que se trataba de toma tu cruz y sígueme. ¿Lo recuerdan? De eso se trata el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a echar fuera demonios, empezaron a sanar enfermos, empezaron a hacer señales y prodigios y se estaban olvidando de la esencia de ser discípulos. Lo repito, estaban olvidando la esencia de ser discípulos. Pregunta, ¿cuántos aquí son discípulos de Cristo? ¿Ya te olvidaste de la esencia del discípulo? ¿Cuál es esa esencia? Ellos pensaban que era una curul en el gobierno. Ellos pensaban que era riqueza. Seguían a Cristo por lo que les daba. ¿Qué les daba? Pues autoridad, honor, poder e incluso riquezas, ¿verdad? En el sentido de que les dijo, no se preocupen ustedes, siempre van a ser provistos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Mateo 16:24, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir,
si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces, ¿qué hacemos? Sígueme. Esta es la esencia de ser discípulo. Estaban esperanzados en el Rey que los liberara de las opresiones políticas, estaban esperanzados en el Dios que les da el milagro. Ser cristiano, muchos pensaban que es Dios que me va a dar dinero, es Dios que me va a sanar mi corazón, es Dios que me va a cuidar en el valle de sombra de muerte, es Dios dándome, es Dios dándome, es Dios dándome. Y se les olvidó que en el camino iban a enfrentar rechazo, escarnio, persecución. Se les olvidó que la esencia del discípulo es negarse y tomar su cruz. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Empezamos a notar el poder de Dios en nuestra vida, empezamos a ver sus cuidados en nuestra vida. Te bendice con un trabajo, te bendice con prosperidad, te bendice con añadiduras, te bendice con una familia, te bendice con salud, y te empieza a dar, y olvidamos la parte esencial del reino de Dios. Mateo 18, versículo 1, el Señor Jesús les dijo esto: ¿quién es el mayor? Es la pregunta que contesta: ¿quién es el mayor? Y dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense la mentalidad que todavía tenían ellos. ¿Quién es el mayor? Mira, aquí está Pedro, Juan, Jacobo. ¿Quién es el mayor? El Señor Jesús aprovecha su imprudencia para darles esta lección. Y en el verso 2 nos explica que Él llama a un niño y lo pone con ellos y les dice: de cierto os digo, que si no os volvéis, o sea, te arrepientes, si no te arrepientes, si no vuelves a la esencia del discipulado y te haces como niños, ¿qué es lo que dice? No entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el cielo. El Señor les pone una lección: no te olvides de la esencia del discípulo. Y el mensaje que nos está dando hoy precisamente es ese, el doulos. No te olvides que somos. ¿Alguien recuerda qué es un doulos? Un esclavo. Y habíamos aprendido que ahora era un esclavo por amor. En el pasaje paralelo, Lucas 18:34, nos completa lo que pasó en Mateo, que estos discípulos todavía no les cae el 20. Vean lo que dice Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Qué es lo que no entendieron? Vuélvete y hazte como un niño. Y no lo entendieron. Y la palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. En su propia mente ellos fabricaron un mensaje, un estilo de discipulado y lo que era ser cristiano. Pero ahora nosotros vamos a recordarnos cuál es esta esencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice así: puestos los ojos ¿en quién? A ver, no. ¿Ya? A ver otra vez. ¿Puestos los ojos en quién? Ok, le voy a pedir que en el amor de Cristo que despierte, que lea su Biblia y que esté atento. ¿Sí? Porque de repente noto muchos distraídos viendo todo y no atentos a la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, Hebreos 12:2. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién? El autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él, que sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esta es la única manera en la que vamos a poder recorrer el camino que tenemos delante de nosotros.
Negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz, significa ser como Jesús, saber que vamos a enfrentar situaciones, saber que no siempre va a ser fácil, saber que va a haber pruebas, saber que debemos de ser doulos del Señor, que debemos de ser diáconos, y lo puse a propósito con K, diáconos del Señor, que es lo que vamos a aprender hoy. Me decían ayer en la mañana, estaba desayunando con unas personas y decían ellos, no, es que la vida de cristiano es vida de sufrimiento, la vida de cristiano es pruebas, pruebas, pruebas. Otras personas sin Cristo la pasan bien, viven la vida, y no las interrumpí porque no era el momento para hacerlo, pero dentro de mí yo pensaba, qué equivocadas están. No es cierto, porque las mismas pruebas que enfrenta un cristiano son las mismas que enfrenta cualquier persona en el mundo. Las necesidades que enfrenta un cristiano son las mismas que enfrenta cualquier persona. Las tentaciones son las mismas que enfrentamos. Los corazones rotos nos los rompen de la misma manera. Todo lo que enfrentamos es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos su misericordia, su gracia, su poder, que nos hace salir rápido, que no nos hacen daño, que se cierran las heridas, que somos más que vencedores, pero los dos pasamos por las mismas. Entonces ponemos nuestros ojos en Cristo, imitamos su manera, vamos a aprender de ti. ¿Por qué? Porque si no aprendo de ti, mi pensamiento es una vida, entre comillas, de reino, una vida pensada solamente en mí, de mí y por mí y para mí, nada más. Y el Señor nos reajusta y nos dice, tienen que ser como yo. ¿Cómo fue Él? Isaías 53, se lo saben de memoria. ¿Cuál es la descripción que hay en Isaías 53? Fue herido, fue molido, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz en la tierra seca, no hay parecer en él, no hay hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. A ver, todo esto hace match con lo que se enseña, se dice de ser de reino. Al contrario, yo he ido a personas que me han dicho, no lo tienes ni que pronunciar, porque si lo pronuncias, lo atraes. Hágame usted el favor. Entonces imagínense al Señor Jesús cuando nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces que venga uno de estos y le diga, no Señor, cállate, no lo digas porque lo atraes. ¿Se imagina? Pero el Señor dijo, pero no temas, confía, yo estoy contigo, yo estaré contigo, no estarás solo, no estarás sola. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido, y cuando fue angustiado, cuando lo afligieron, no abrió su boca, dice. Pasó como una oveja entre trasquiladores y no abrió su boca. Lo metieron a la cárcel. Por juicio fue quitado, por juicio murió, fue cortado de los vivientes. Y se mantuvo. Y la Biblia nos dice, como Él, mantén tus ojos en Cristo. Camina como Cristo. Imita a Cristo. Esta es la descripción del cristiano. Pablo le llama el llamamiento supremo. ¿Cuál es el llamamiento supremo? Ser como Cristo, parecerme a Cristo, caminar como Cristo. Pero de vez en cuando necesitamos una afinada porque nos vamos por otro lado y se nos olvida que somos llamados siervos de Dios, sirvientes de Dios. Mateo capítulo 20, verso 17, quiero que vean este acontecimiento. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día
resucitará. Pon en tu mente esta imagen. Van caminando, están rumbo a Jerusalén. Quizás hay un poco de nervios porque saben lo que pudiera suceder allá. El Señor Jesús, imagínate que tú eres uno de esos discípulos y tu amigo, tu íntimo, tu maestro, tu amado te empieza a decir: ¿saben qué? Llegando allá me van a matar. ¿Tú qué responderías? ¿Saben qué? No solo me van a matar, sino que me van a escarnecer, es decir, me van a hacer sufrir, es lo que está diciendo. Me van a envilecer, me van a avergonzar, van a hacer de mí un escarnio. ¿Tú cómo te sentirías si te están diciendo eso? Tu amigo, tu íntimo. O vamos a hacerlo más personal, tu papá te está diciendo eso. ¿Saben qué? Llegando allá, ustedes tranquilos, les anticipo, me van a matar. Tranquilos, me van a humillar, me van a desnudar enfrente de todos. Ustedes tengan paz, tengan calma. Voy a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo primero que tú dirías? Cuando el esposo le ha dicho a la esposa: oye, si un día me muero, este es el password de la tarjeta. ¿Qué le has dicho cuando empiezan a hablar de esos, de si algo me pasa? ¿Alguien? No, cállate, no hables de esas cosas. La boca se te haga chicharrón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? ¿Estás mal? ¿Estás enfermo? Dime qué está pasando, ¿qué me estás escondiendo? ¿Verdad? Hay una preocupación natural, hay algo que queremos tener cuidado. Bueno, ¿qué creen que hicieron los discípulos de Cristo? Versículo 20. Entonces, o sea, está platicándoles de esto. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le respondió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Tú te esperabas esta reacción? ¿A qué te suena? Oigan, me voy a morir, me van a escarnecer, me van a matar, me va a pasar esto y esto. Y entonces se acerca la tía y te dice: oye, pues ya que te vas a morir de una vez, fírmame las escrituras, ¿no? ¿Sí o no es lo mismo? Oye, pues mira, antes de que te pase algo, ¿qué te parece si de una vez distribuyes para que no haya problemas después? Para que no se estén peleando las criaturas. Mira, entrégale a esta casa, entrégale a esta otra casa, ¿verdad? Yo leo este pasaje y digo: ¡ay! ¿Qué inhumanos? ¿Qué groseros? ¿Qué egoístas? Que solo están pensando en ellos. Y solo están pensando en el beneficio temporal y está tratando de usar sus influencias para obtener algo. Ahora, es curioso que en los evangelios, cuando hablan sobre las mujeres que estaban en la cruz, mencionan a las Marías, ¿verdad? María Magdalena, y se menciona a la madre de los Zebedeos. ¿Quién es esta madre de los Zebedeos? Es Salomé. Por eso sabemos que Salomé, la tía de Jesús, es la que se está acercando a decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son sus influencias? Pues como soy la tía, sobrino querido, tienes que sujetarte a lo que yo digo, ¿no? ¿Qué pasó con María cuando le quiso decir a Jesús qué hacer? Mujer, no es mi tiempo, no es la hora. Salomé está en la misma posición que ella. No tiene autoridad sobre el Señor. Marcos 10:35 dice así: entonces Jacobo y Juan, que son los hijos del Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, en otras palabras le están diciendo: primero dime que sí y después te digo qué es. ¿Alguien le ha hecho así?
¿O le han hecho así? No, primero dime que sí y si me dices que sí, entonces te digo. A mí me suena tan a mis hijos, ¿verdad? No. Primero dime que sí lo vas a hacer y entonces te digo. ¿Cuál es tu respuesta, papá? ¿Qué dices? A ver, cabeza de esponja, te estás equivocando, ¿no? Yo soy el que dice. Yo soy el que digo si quiero o no quiero. ¿Cómo están los discípulos? Tomándose atribuciones que no les pertenecen. Y nosotros podemos decir, ay, qué groseros los discípulos. Ay, pero mira, ¿cómo se atreven al maestro a decirle esto en estas circunstancias? Bueno, ¿cómo están muchas veces orando? Y ahora te ordeno, y yo digo, y yo mando, y yo decreto, y sánalo ahora. ¿Cómo estás? Igualito. Dice ese dicho, ¿de cuándo acá los patos le disparan a las escopetas? Pero como se suena bien padre, como ya tengo autoridad, como yo tengo el mismo poder, pues empiezan a perder la esencia de ser discípulos. Y ellos están en esto. Su madre le dice, ordena, o sea, decreta, manda, prométeme, es el significado. Y lo está haciendo con la intención equivocada. Los motivos están equivocados. ¿Por qué? Porque siguen pensando en las cosas terrenales, siguen pensando en derrocar a los romanos y ganar sus tierras, siguen pensando en ganar poder, siguen pensando en extenderse y se les olvida el reino de Dios no es terrenal. Ahora, si tú fueras Jesús y estás muriéndote y te empiezan a reclamar su herencia, tus hijos, la familia, ¿tú qué pensarías? ¿Tú qué harías? Les voy a contar una historia verdadera, cierta y bien triste y de vergüenza para esas personas. Mi suegro enfermó muy fuerte enfermó. Y ya se veía débil. Y recaía de repente, veíamos cómo en sus recaídas se debilitaba mucho. Y cuando se debilitaba, un montón de gente llegaba. ¿Quién va a ser? ¿Quién se va a quedar? ¿A quién le vas a dar? Y luego se recuperaba, otra vez estaba fuerte y se volvían a desaparecer. Volvía a enfermar, volvía a recaer. ¿Y qué cree que pasaba? Volvían a regresar. Y mi esposa, mi familia, yo platicábamos y decía, qué miserables, están esperando el día de su muerte para quedarse con todas sus cosas. Y así somos con Dios. No nos importa Dios, sí, ahorita es más importante lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que es para mí. Ahorita espérate. Nos olvidamos de esa esencia. Pero mire el gran amor y la misericordia del Señor Jesucristo en el verso 22 que les dice: entonces Jesús respondiendo les dijo, no saben lo que piden. No me imagino el tono en el que se los dijo, la verdad. Yo quisiera imaginarme a veces que se los dijo enojado, ¿verdad? No saben lo que piden. Pero cuando lo conozco digo, no, sí se enojó, pero fue tan amoroso que quiso aprovechar esta mala experiencia para darles una lección a ellos, ¿verdad? No saben lo que piden. Y vean la pregunta que les hace: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y qué respondieron ellos? ¿No? ¿Oyó el orgullo ahí? ¿Le resonó el orgullo en su respuesta? Claro que podemos. ¿Pueden tomar de esta copa cuando el mismo Jesús decía, aparta de mí esta copa? ¿Y qué respondieron ellos? No, claro que yo puedo. Era la copa de muerte, la copa de desprecio. Y pienso que en cierta manera sí tenían el deseo de servir, sí tenían el deseo de ser, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta.
Ellos estaban pensando que era con las influencias. Si votas por este partido, por este candidato, se va a arreglar todo. Cancún, voten por este partido y van a ver que se les solucionan los problemas. ¿Y si es así? No, en serio, contéstenme. ¿Si es así? ¿Tú piensas que es así? Por supuesto que no. Querían hacer, pero no de la manera correcta. Querían servir, no de la manera correcta. Y entonces, en su orgullo, dicen, claro. Y Marcos nos habla que también, pues sí, fueron bautizados, ¿verdad? Con ese bautismo. Romanos 6 dice, nosotros somos bautizados en el bautismo de Cristo, ¿en qué? En su muerte y en su resurrección para una nueva vida en Él. Ese es el bautismo que nosotros recibimos. Entonces era la copa y el bautismo, ¿para qué? Para tener una nueva vida. La pregunta es, ¿qué aprendemos de esto en el servicio que le entregamos a Dios? ¿Qué tiene que ver esto con ser un doulos? ¿Qué tiene que ver? ¿No te has preguntado eso? Quiero que veas lo primero. Dios ha puesto autoridades. Dios ha puesto autoridades y vamos a hablar ahora de la iglesia local. Dios ha puesto a un director de alabanza, Dios ha puesto a alguien encargado de audio, de video, de ujieres, de niños, de talento, de la tienda, de los jóvenes, de misiones, del comedor. Dios ha puesto personas que son autoridades que Dios pone. Y quizás tú sepas más que ellos. Quizás tú estudiaste más que ellos. Quizás tú digas, yo tengo más dones o más capacidades. O tienes familiaridad con lo que se está haciendo y dices, no, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Pero la actitud con la que servimos debe de ser la correcta. Incluso puede ser tu jefe en tu trabajo, tu superior en algún otro lado. Pero cuando servimos a Dios, nuestra actitud debe de ser la correcta. Es indispensable para todos los servidores, todos los que estamos aquí, presentarnos con una actitud, no como la que tuvieron ellos o como la que tuvo Salomé. Manda, ordena, decreta. Incluso si supongamos que tu hijo es el encargado del audio, ¿no? Y entonces vas con tu hijo, ay hijo, súbele más a fulano de tal porque no se oye. ¿No? Y el otro, pues como es el hijo, ay no, pues sí, ahí le voy a subir porque mi mamá dijo que le subiera. Porque mi mamá dijo que hiciera esto. ¿Es esa la actitud correcta en el servicio? No. Cada uno se va a presentar con humildad en el área que le corresponda, y si hay alguien que sabe más que yo, voy a aprender, me voy a esforzar, y si es mi superior, le voy a ayudar, voy a compartirle de mis dones y siempre le voy a respetar como la persona que está en cargo. Ahora, los que están encargados, hermanos, amen su servicio, pero no lo pongan en un trono, porque el trono es de Dios. Vamos a pensar en el bajista, ¿no? Que está aquí. Entonces el bajista ama, su posición es bueno que lo ame, es bueno que lo disfrute, pero ¿qué crees? Va a venir otro bajista. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No, esto es mío y de nadie más, nadie. Y empiezas a sabotear y empiezas a hacer. ¿Es la actitud correcta? Miren, nada más porque no está Israel, voy a hablar de él. No le pasen el video. Pero con él he hablado mucho tiempo y yo lo he visto, y se los digo porque lo he visto que lo ha hecho. Digo, mira, Isra, tú tienes que aprender a menguar para que otros vayan tomando tu lugar. Y nunca te va a avergonzar que alguien se levante en el lugar que estás y sepa y haga más que tú. Nunca va a ser humillante para ti, te va a hacer crecer esa persona. ¿Por qué? Porque con una mala actitud empezamos a boicotear a otros. Que nadie llegue, que nadie haga, que nadie se meta. Esto es mío y de nadie más. Y entonces, ¿dónde está
la actitud que Dios demanda de nosotros. Al contrario, debemos siempre preparar un Timoteo. ¿Qué es un Timoteo? Alguien que siga con lo que estamos haciendo. Hace muchísimos años tocaba yo el violín en la iglesia. Y tocaba el violín y me encantaba tocar, pero tenía una pasión escondida, y mi pasión escondida era la batería. ¿Cómo me gustaba tocar la batería? Pero allá había un baterista y era muy buen baterista y se desarrollaba muy bien. Y un día así de repente dejó de ir a la iglesia, tuvo unos problemas y abandonó la iglesia. Y a la mera hora de la alabanza me dice el director: necesitamos a alguien que toque la batería. Y entonces yo así, mis ojos, mis pupilas se dilataron, ¿verdad? Yo dije: ¡yo! Y paso y empecé a tocar la batería. De verdad, miren, la disfruté. Dije, mi sueño hecho realidad. Y luego teníamos reunión el martes, el jueves, el domingo, los sábados jóvenes, y luego entre semana reuniones especiales. En fin, de lunes a domingo estaba en la iglesia tocando la batería. Una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 4 meses. Abrieron una escuela de discipulado en la misma iglesia. No me podía meter porque estaba tocando la batería. Después dijeron: vamos a salir, vamos a hacer esto. No pude ir porque estaba tocando la batería. Y después: vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Y yo no, porque estaba tocando la batería. Y yo dije: Señor, me cayó el 20. ¿Por qué no preparas a otro? ¿Por qué no hay otro? Y empecé a preparar a otro que estuviera en la batería. Para, no sé, quizás hay 2 o 3 que empezaron la iglesia desde que éramos 2 filas aquí nada más. En todo esto que apenas se oía el eco aquí, eco. Y llegaba a poner sillas, llegaba tocaba el piano, tocaba la guitarra, cantaba, dirigía, recogía ofrendas, predicaba, hacía de todo. Y se empezaron a levantar músicos, y cuando se levantan los músicos: ¡ay, este toca mal! ¡Ay, este no lo hace! ¡Ay, no, a ver, quítense, yo lo hago! Pero el Señor me habló: no, tienes que darles la oportunidad de que se desarrollen. Y mire, gracias a Dios, bendito Dios que me obligó a hacerlo, porque se desarrollan más y más talentos. ¿Cuál es la actitud que tú estás teniendo en el servicio? Y vean la paciencia y el amor de Dios para enseñar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Paciencia y amor para enseñar. Porque el que me diga: es que yo me enojo y el celo de Dios y yo hablo fuerte, pues corriges, porque no es la actitud correcta que debemos de tener para el servicio a Dios. No es la actitud correcta. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y sabemos que Jacobo, de hecho, fue el primer martirizado. Fue el primero martirizado. Y todos los discípulos pasaron por los diferentes martirios, bebieron de la copa y fueron bautizados. Y miren lo que pasa con los demás servidores, ¿no? Ya se arma este merequetengue con una actitud mala de los servidores. Y luego el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, ¿no? O sea, escucharon que están pidiendo su mochada. ¿Y qué hicieron? Los bendijeron, ¿sí? Gloria a Dios, hermano. Sí, qué bueno que vas y pides y exiges y decretas y aleluya. ¿Sí fue eso? ¿Qué hicieron ellos? Se enojaron. Y no era un enojo espiritual, no era así un celo por la casa me consume. Era un celo carnal. Ahora, Jacobo y Juan tuvieron malas actitudes, sí, pero los otros 10 tuvieron las malas actitudes. Incluso por reclamar había una mala actitud. Y eso nos vamos a encontrar aquí. Te van a reclamar. ¿Por qué me sientas aquí? ¿A alguien le han reclamado eso? ¿O no le han reclamado? ¿Y por qué me pones a mí el 1 de mayo a servir? ¿Y por qué no pones a fulanito?
¿Y por qué? Y empiezan los reclamos y empiezan todo es reclamo. ¿Y por qué se escucha tan fuerte? ¿Y por qué se escucha tan quedito? ¿Y por qué no pusieron? ¿Y por qué pusieron? ¿Por qué está frío? ¿Por qué está caliente? ¿No? ¿Le ha tocado a usted que le reclamen algo o no? Levante la mano a los que ya les reclamaron. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la actitud que han tenido frente a este tipo de cosas? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, si somos servidores y le digo a una persona, oye, hermano, ven, siéntate por acá. No, yo no quiero, yo aquí me voy a sentar. ¿Cómo le vas a decir? Pues ahora dijo el pastor. Porque ahí sí me avientan, ¿verdad? Dijo el pastor. ¿Cuál va a ser la actitud que vas a tener cuando te hagan y cuando hagas? En cualquier área, en cualquier parte de servicio, debemos de tener la actitud correcta. Poner orden en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Yo les he dicho, hermanos, trabajar con personas es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Si en el trabajo es difícil, en el trabajo les pagas. Y si no lo hacen lo que quieres, los corres. Y en la iglesia, ¿cómo los corremos? ¿Cómo le hacemos? Qué vergüenza enterarme que está la gente, hay personas nuevecitas, personas en su primer amor, y allí en la cocina reclamándose. ¿Por qué me cobras? ¿Por qué no pagas? Y yo sí, y yo no, y tú, y vete al infierno, y yo saco mi espada espiritual ahora. ¡Qué humillación! ¡Qué grosería! Les pregunto, ¿es esa una conducta de un discípulo de Cristo? No. Ahora, tú dices, a mí me gritaron. Bueno, ¿cómo actúas cuando a ti te ofenden? ¿Qué dice la Biblia? Si te empiezan a gritar y te empiezan a decir, ¿qué dice la Biblia? Mayor es el que está conmigo, ¿eh? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Verdad? Que nos empezamos a olvidar de la esencia. Porque minutos antes, ¿cómo estuvimos todos aquí? Minutos antes de esas discusiones, ¿cómo estuvimos? ¿No? Tú me renuevas como el águila. ¿A poco no? Oh, santo, santo, santo. Y luego, unos cuantos metros después, ¿y la actitud? ¿Dónde quedó? ¿Cómo nos comportamos? No, es que a mí me buscan y me encuentran. Pues arrepiéntete y nace de nuevo. Nace de nuevo. Arrepiéntete. Versículo 25. Si tú fueras Jesús y están haciendo esto, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? Yo he pensado que yo ande y que vea que se están ahí agarrando, ¿no? Y gritando, es que tú, es que yo. Y luego me llegó a la mente aquella vez que estuve en el templo sacando a los cambistas, ¿se acuerdan? Yo dije, yo me saco el cinturón, Señor. Y esta será llamada casa de oración. Vámonos de aquí. Pero no, ¿verdad? Eso no haría el Señor. ¿Qué hizo? Vamos a ver verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, ¿qué hace? Un llamado, ¿verdad? A ver, vengan para acá. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Ahora, lo que les está diciendo es que en el mundo, quien tiene autoridad es para sentirse poderoso, para sentirse más grande que los demás, para sentirse más importante que los demás.
llegan y entran con una comitiva y el licenciado, abogado, doctor, maestro, pastor y apóstol en divinidades, ¿verdad? O sea, se enseñorean y quieren, véanme, yo soy. La palabra enseñorearse es la palabra katakurieuo, que significa precisamente esa necesidad de humillar. Eso significa enseñorearse, una necesidad de humillar, de aplastar a los que están debajo. Entonces imagínense el pastor llegando con una actitud de señorío, ¿verdad? De, a ver, yo soy el pastor, humillar, cállate, ve tú, y sintiéndose con mucho orgullo. Dice la Biblia, eso lo hacen los del mundo. Esas son actitudes del mundo. Y los que son grandes ejercen potestad. Y potestad significa pleno poder de privilegio. Eso significa. O sea, humillan, truenan los dedos. Y vas a hacer lo que yo digo porque yo lo digo. Y esa es la actitud que no debemos tener. Vemos el contraste, verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, dígalo fuerte, será vuestro, los siervos de Dios. Y estoy hablando de ustedes y de mí, por supuesto. Los siervos de Dios no debemos ser igual al mundo. No debemos portarnos como en el mundo. Algunos se traen sus políticas de servicio empresariales, pero en Dios es, mas entre vosotros no será así. Lo repito, mas entre vosotros no será así. El autoritarismo lo debemos eliminar. Y esto es para los ancianos, para el pastor, para los coordinadores, para los encargados, para cualquier área. No hay tal cosa como que aquí yo trueno los dedos. Y dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y aquí es la palabra diáconos. Diáconos. ¿Quién es un diácono? Porque la Biblia nos dice en Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa desea. Y nos da las características del anciano, del obispo. ¿Cuáles son? Menciónenme algunas características que debe de tener el pastor. Así fuerte que los escuche. Nada más 3 o 4. No dado al vino. Otra. Irreprensible. Otra. No pendenciero. Otra. ¿Cuál? No amador de ganancias deshonestas. Una última. Que tenga buen testimonio de los de su casa. Ok. Y luego abajo termina y habla de el diácono. Los diáconos. Y son las mismas características del obispo, las mismas características de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos en la iglesia? Los diáconos en la iglesia se les ha dado un lugar de honor, que no está mal tener un lugar de honor, ancianos, después diáconos. ¿Pero sabe qué significa diácono? El que hace los mandados. Ese es un diácono, el que hace los mandados. ¿Y sabe qué pasa en muchas iglesias? Es el diácono. Sirvan al honorable diácono. Espérame. Eso no es así. Todos somos siervos de Dios. Todos somos los que hacen los mandados. En más moderno le llamaríamos
el IBM. ¿Sí sabe por qué es IBM? Y veme a traer esto, y veme a traer lo otro, y veme a traer aquí. Ese es un diácono. Y dice: Señor, ¿quieres ser grande? Qué bueno, buena cosa deseas. Pero para ser grande necesitas ser un mandadero, en otras palabras. Interesante, ¿verdad? Verso 27. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo es la palabra doulos. ¿Ya vieron? Verso 27. Entonces, el que quiera ser el primero entre ustedes será doulos. ¿Qué es un doulos? Un esclavo. El que quiera ser el primero será un esclavo, un servidor por amor. Que ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Y si estás en la posibilidad de servir, sirve a los demás. Mientras vas subiendo, mientras te vas conectando con Dios, mientras más creces en el Señor, más siervo te haces, más diácono te haces. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es el ejemplo máximo que tenemos. Por eso en Hebreos 12 les decía: ¿a quién debemos imitar? A Cristo. ¿Y cuál es lo que Él nos dice? Así como yo no les digo, yo lo hago, me han visto, yo lo he hecho. Él les decía, cuando estaba toda la gente, Él les decía: váyanse, adelántense, vayan a descansar, yo me quedo a atender la gente. ¿Lo recuerda? Y Él estaba atendiendo a la gente mientras los discípulos se adelantaban para descansar. Él les decía: voy a orar, ¿quieren venir conmigo? Sí, vengan, vamos a orar juntos. Él les dijo: yo les tengo que lavar, y les empezó a lavar los pies. Y Pedro: no, ¿cómo crees? Pues si no te lavo no tienes parte conmigo, pues lávame todo. Él puso el ejemplo y nos dice: así como yo. Y este es el resumen del servidor: sirve y da la vida. Es lo que dice Él, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Este es el resumen del diácono. Este es el resumen del discípulo. Este es el resumen del discípulo de Cristo: servir y dar la vida. Es decir, sirvo y me entrego totalmente. Sirvo y me entrego totalmente. Ahora, servir implica sacrificio. ¿A poco no? Es sacrificio. Miren, uno viene de lavar trastes en la casa y de repente llegas aquí: estuve lavando en mi casa y ahora tengo que lavar aquí también, ¿no? Estuve trapeando y ahora tengo que trapear. Implica un sacrificio. Miren, yo sé que hay muchos que hicieron un sacrificio por venir hoy. Es un sacrificio. Quizás lo que te ibas a gastar en gorditas y en panuchos, dijiste: lo voy a ocupar para mi pasaje. O te viniste en bicicleta o corriendo. ¿Por qué? Porque no hay, pero tengo que estar, quiero ir. Servicio y entrega. A veces estamos cansados, a veces estamos abrumados, venimos del trabajo. Miren, tenemos hermanos electricistas, plomeros, que tienen ciertas aptitudes para hacer y están en su trabajo y les llamo: oye, se nos fundió esto, hay que hacerlo. Y terminan el trabajo y vienen para acá y siguen chambeando y siguen arreglando. ¿Qué es eso? Servicio y dar la vida. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Les voy a decir esto: el servidor es el primero en llegar y el último en irse. ¿Se imaginan? Que el servidor diga: nos vemos la próxima semana. Ya nos vemos, pastor, yo ya acabé. Ya me está esperando mi hamburguesa, me está esperando mi pizza. Y hay que se arreglen, hay que hagan lo que quieran. Ahí él va a hacer, va a ser, yo me voy, ahí nos vemos. El servidor es el primero en llegar y el último en irse. ¿Y qué sucede con esas actitudes? Estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios.
Estamos sirviendo a Dios, una entrega total. El Señor Jesús dijo esto, Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por pelear. No hagas nada para vanagloriarte. Haz las cosas con humildad. Estima a los demás como si fueran superiores a ti. Y esto no habla de una baja estima, ¿eh? Esto no habla de que te sientas menos y te sientas... No. Que los consideres a los demás, sea quien sea. Fue la actitud que tuvo Cristo. Cristo es Dios. ¿Y qué hizo? Se humilló. ¿A quién vino a servir? A nosotros. ¿Tenía necesidad de servirnos? No. Él dijo, yo llamo ángeles y vienen los ángeles y me traen aguas de los manantiales del Polo Norte. ¿Verdad? Pero él dijo, no es así. Yo vine a servir, hagan lo mismo. No miren por lo suyo propio. Mira por los otros, mira por los demás. Cuando estás aquí sentado y estás viendo que alguien tiene una incomodidad, ve, ayúdale, sírvele. Estás viendo que algo no está funcionando y a veces están viendo que algo no está y hasta se ríen. Mira. Y no se mueven. No mueven un dedo, pero se están riendo de los demás. Ese es el sentir que debemos de tener. Siempre serviciales, diligentes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. La humildad es traducida en servicio. No se queda en palabras, se queda en acción. ¿Y qué crees? Dios no va a cambiar su palabra, Dios no muda su palabra. Habrá quien diga, bueno, eso fue hace muchísimos años, antes eran doulos, antes eran diáconos, ahora ya no son doulos, ahora ya no son diáconos. Te tengo una noticia, Dios no cambia ninguna de sus palabras. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, si le vamos a entregar un servicio a Dios, vamos a hacerlo con la mejor actitud, con la mejor calidad. Nos van a hacer sufrir, van a venir malas actitudes, van a venir diferentes circunstancias. Tú le dices, Señor, yo muero a mí mismo, muero a mis deseos, considero a los demás. Es más, cuando estés poniendo las sillas, qué bonito sería que estás poniendo la silla y estás, Señor, oro por la persona que se va a sentar aquí. Bendigo esta persona que va a estar aquí, que hoy su vida sea transformada. Y pones la siguiente silla, Señor, bendigo a la persona que va a estar aquí, que tu palabra la ministre, que tu palabra la toque. Y entonces cuando estés sentado en algún lugar y ves quién se sentó ahí y ves cómo Dios le está hablando y ves cómo Dios le está tocando, vas a sentir esa empatía, vas a sentir ese amor por esa persona. Y no vas a estar, ay, ya llegó, ay, otra vez está haciendo esto, ay, mira, ya hicieron, ay, mira, ya no hicieron. Con una actitud correcta al servicio. Las maestras de niños, ahorita los niños están chiquititos, pero yo les digo, en unos años, aquí vino hace unos meses, vinieron unos 3 muchachos de la Ciudad de México. Me cayeron de sorpresa. Cuando los vi yo quedé impresionado, porque uno de ellos fue mi alumno de bien chiquitito. Y después le perdí la pista y llegó, así de repente se apareció aquí. Cuando lo vi dije, yo te reconozco, yo sé quién eres. Se acerca conmigo y me dice, profe, muchas gracias por lo que hizo por mí cuando era niño. Gracias porque me enseñó esto. Mire, ahora estoy en los caminos de Dios. Fue una gran bendición. Y ese muchacho era un muchacho que nadie quería en su clase. Cuando iba a una clase, no, aquí ya no hay espacio, vete a la siguiente clase. Iba a la otra, no, aquí ya se cerró. Nadie lo quería por latoso, por escandaloso, por grosero, por, ya sabe, nadie lo quería. El único que lo aceptó en su clase fui yo. Y el Señor se transformó.
a través de Él. Lo que ustedes hacen, háganlo de buena gana, con una buena actitud, porque el Señor recibe ese servicio. No importa que no te vean, no importa dónde empieces, no hay servicios pequeños y servicios grandes. Todos los servicios son un aroma agradable a Dios. Y es mejor cuando empiezas desde cero, cuando dices, yo ayudé a pintar, yo ayudé a construir, yo puse esta piedra. Puedes decir, una parte de mí está aquí, mi sudor está en este piso, está en estos muros, está aquí, soy parte de esto. O vas a tomar la actitud de consumidor, háganme, denme, háganme, yo, para mí, por mí, de mí. ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser diáconos, a ser doulos, por amor a Cristo. Inclinen su rostro, por favor. Señor y Padre nuestro, definitivamente algo tenías con esta serie que estamos estudiando. Es necesaria, Señor.